Profe, o sea, leyendo lo que más me vino a la mente, porque conocí o sea, varios psicólogos que son así, es que se fanatizan mucho por la escuela que ellos optaron seguir. Tengo una conocida que hace poco terminó la carrera de psicología en otra facultad, que tiene un enfoque netamente psicoanalítico, por ejemplo, ¿verdad? Y sale así súper, súper cerrada, o sea, con ese pensamiento de que el psicoanálisis es, o sea, en- y siempre salimos así a hablar y debatir, y no, o sea, no sé si es quizá porque justamente desde el primer año se les enseña así, ¿verdad? Y quizá eso lleven hasta en consultorio, ¿verdad? De ser muy inflexibles y es como que se casan con esa escuela, ¿verdad? Siendo que ninguna escuela es más ni menos que otras, sino que cada escuela tiene su pro y su contra, ¿verdad? Y de acuerdo a la persona y al problema con la que esa persona acuda a consultorio, se va viendo, ¿verdad? Eso es algo que me llamó mucho la atención. Y también que cuesta mucho sacarle de esa, o sea, esa casilla en la que ellos se encuentran, ¿verdad? De darles la oportunidad de conocer, qué sé yo, sobre otras escuelas o sobre otras técnicas, o de una rechazar, ¿verdad? Sin probar o sin leer. Yo, por ejemplo, cuando, justamente cuando empecé a estudiar en la carrera, y eso también salía en una parte del artículo, que todos entramos con ganas de ayudar a la gente y qué sé yo, ¿verdad? Pero que va más allá de eso también, que no es solo ayudar, sino que no vas a ayudarle a una persona si es que sos cerrada, si es que no te abrís a nuevos conocimientos y técnicas científicas que la ciencia psicológica de verdad ofrece. Yo me quedé mucho con eso. Muy bien. ¿Alguien más? Veo que en el chat ya hay una sugerencia de Freddy. Pueden ir sumando ahí las ideas, ¿eh? Yo también quería acotar algo, profe, con respecto a eso. Y creo que lo mejor dentro de todo para poder tener un camino, o sea, una dirección con ese debate, siempre también tener el criterio de buscar qué está respaldado o qué tiene mayor evidencia científica en cuanto a teóricamente con técnicas y aplicaciones. Porque si bien podemos decir que es importante tener una formación en base a todos los modelos o todas las escuelas, como ya la tenemos luego en realidad en la facultad, porque creo que desde el inicio, desde el primer año que nosotros vamos revisando, desde el cursillo que vamos revisando así los diferentes enfoques y se nos van explicando, etcétera, etcétera, unos que otros nos explican mejor. Y realmente está bien, porque creo que acá nadie va a desconocerlo en realidad tampoco. O sea, se nos da una pincelada de todo un poco, pero creo que también sería muy útil tener una formación cuya dirección esté más basada justamente hacia lo que tiene un mayor respaldo científico. Tanto desde lo cognitivo, lo conductual, vamos a decirle. Y eso nada más principalmente quería aportar. Como, sumado a que hace poco yo estaba leyendo también sobre eso y encontré una palabra muy interesante que es el eclecticismo, que es justamente la posición de simplemente decir que de una u otra manera también todo puede servir, pero ese posicionamiento también muchas veces nos termina diciendo que no hay ni nada malo ni nada bueno. Entonces eso también puede ser peligroso. Y eso hasta ahí, quería decir. Bien. ¿Alguien más? Insisto en que pueden poner lo mismo que están diciendo, lo pueden ir vaciando en el chat. Después se puede hacer una síntesis con todo lo que van poniendo, aunque más no sean palabras clave. Esto que mencionó Joel, por ejemplo, del eclecticismo, del todo se vale, porque prácticamente si no hay ni bueno ni malo, ni lindo ni feo,
Vámonos. ¿Sí? El dogmatismo que planteó Rocío, ¿verdad? Porque evidentemente que alguien que tiene un pensamiento científico no puede tener un pensamiento dogmático, un pensamiento fundamentalista. Y ahí ya nos vemos con las diferencias, ¿verdad? Entonces vayan poniendo sus ideas. A ver, ¿quién da más? ¿Alguien más? Porque ya estamos 18:42, chicos. Me imagino que todos se fueron a leer. ¿Alguna idea habrán sacado cada uno en el tiempo que se tomaron de leer? Profe, yo leí y resalto también lo mismo que la compañera Rocío. Me gustó mucho que esa parte de que no hay que quedarnos arraigados solamente o encerrados con una escuela, sino para poder acercarnos a una terapia con evidencia científica. Hay que utilizar las técnicas con más evidencia y no limitarnos a que sea de una escuela u otra. Uh-huh. A mí lo que me llamó la atención, profe, fue que de repente si como psicólogos no nos basamos mucho en la evidencia y usamos otro tipo de teorías o prácticas, de repente se da mucho el tema de los sesgos, porque en la mayoría de las otras escuelas se usa mucho la experiencia, porque le da paso a usar la experiencia propia de uno como profesional de repente, y ahí es cuando suceden los sesgos. Y yo creo que se da mucho porque acá, por ejemplo, nosotros, yo al menos tuve muchas experiencias con ir a una psicóloga que me hable desde su experiencia, desde su visión, y no realmente abocarse a lo que está basado en evidencia. Y es un poco incómodo también de repente porque no le veo buena vía a eso, porque, me va a tratar basándose en lo que a ella le pasó o a un conocido le pasó. Y capaz que los casos no sean iguales o el tratamiento no sea de igual forma. Uh-huh. Sí. ¿Qué más encontraron? Porque tanto el de formación tiene un recorrido bastante interesante desde los orígenes en que empieza a institucionalizarse, ¿verdad? En el siglo pasado la formación en psicología en los países desarrollados hasta ubicarse en nuestro contexto sudamericano, ¿verdad? Porque el autor de ese artículo es de nacionalidad argentina y es muy interesante ver cómo se plantean la problemática de la formación, de una formación que no debería tener tiempo, que no es una formación del siglo pasado o del siglo actual, sino que es una formación que nos dé herramientas para
desenvolvernos en cualquier ámbito, en cualquier tiempo, y ahí hay una clave que ustedes tienen que descubrir en la lectura. ¿Cómo sería una malla curricular en la cual, independientemente de las corrientes, de las escuelas, de las preferencias, nos habiliten para actuar en el siglo pasado, en el siglo presente o en el siglo que vendrá? ¿Cuál es esa herramienta o qué conjunto de herramientas serían? Profe, al final del artículo del que mencionaste menciona algo sobre la formación basada en competencias, eh, que básicamente habla acerca de una formación donde meta un aprendizaje más relacionado a lo que es la práctica eh, en diversos ámbitos. Entonces, yo resaltaría más, creo, desde mi punto de vista, como una formación, como una opción o como una salida ahora mismo. Pero sí también coincido en la parte en que dice que requiere de requiere de un cambio muy grande realmente, y más luego ahora mismo en cómo estamos a nivel local y en nuestra facultad también. Yo sé que ahora mismo lo que se está dando es la acreditación, o sea, así hablando más sobre la actualidad. Yo sé que ahora mismo la forma que el mayor cambio que está viendo a nivel carrera va a ser lo de la acreditación de la ANEAES y la modificación de la malla que va a traer consigo eso por los requerimientos que tiene la ANEAES. Que entre lo más relevante va a ser que va a recortar a 4 años la carrera y todo eso. Y nada, eso quería acotar. Bueno, ahí hay otro tema que se puede sumar al resumen, el currículum basado en competencias. Y ahí hay que señalar, porque del currículum basado en competencias, vuelvo a hacer la pregunta que recién hice. ¿Qué competencias son las que nos habilitarían más allá de las problemáticas específicas que puedan ir surgiendo a lo largo de la historia del hombre? Porque en la historia del hombre, cada época, por las características sociales, económicas, culturales, el ser humano va cambiando y van cambiando los estilos de vida, en fin. Entonces, ¿qué currículum por competencia se les ocurre que nos habilitaría de vuelta a no pensar en la necesidad de un currículum enciclopédico? Porque te diré, yo he visto la malla curricular que plantea la ANEAES y es lamentable. O sea, no se ha movido absolutamente en forma estructural de lo que ya teníamos. O sea que volvemos otra vez a un maquillaje, a unos arreglos totalmente superficiales, sin un análisis de base estructural, donde la exigencia del presente y del futuro en otros países hace muchísimo tiempo que viraron. Por eso que es interesante leer ese artículo de la formación, porque los currículos anglosajones y europeos no están basados en escuelas, en corrientes. Claro, no son ajenos, el psicoanálisis seguirá siendo el psicoanálisis. La orientación gestáltica, hay lugares que todavía la gente
sigue haciendo una terapia de orientación gestáltica o humanista, en fin. Pero desde el punto de vista de la formación, ellos se plantean un currículum que habilite al profesional con independencia del partido político, del partido de su club de fútbol, ¿se entiende eso? O sea, son unas herramientas que no tienen limitación de tiempo, de espacio, y que son fundamentales y de las que nosotros carecemos desde siempre. Y ahí ato con el artículo de la última llamada, que la llamada es: miren hacia una psicología científica, ¿sí? No miren para otro lado. Entonces ahí la pregunta sigue en el aire. A ver quién descubre la respuesta. Buenas noches, profe. Hola. Profe, yo casi recién nomás ingresé a la clase de vuelta, pero yo lo que quiero acotar nomás es que en nuestro caso, por ejemplo, en la facultad, hay muchos docentes que se basan en una corriente nada más y defienden a muerte su corriente, ¿verdad? Cosa que no está mal, ¿verdad? Pero según el artículo, lo que mejor sería es conocer todas las corrientes y de acuerdo a eso ver cuál, por ejemplo, es la que más le va a servir en el momento que se presente tal o cual situación. ¿Profe? Sí, José. Sí, ese es un criterio en el cual yo normalmente difiero, ¿verdad? Y que con muchas opciones también he discutido. Porque si bien todos los aportes de los grandes psicólogos de que tuvimos en la humanidad y que nosotros usamos como referencia, son justamente referencias. No se adecuan a nuestro contexto ni a nuestro tiempo. Entonces, esa falta de investigación, esa falta de nueva teoría en cuanto a lo que es el contexto nacional, por sobre todo, porque la realidad de Latinoamérica es totalmente diferente a esas grandes corrientes, ¿verdad? Partiendo desde los básicos, la experiencia misma que siempre vivimos en Latinoamérica es una experiencia de esclavitud, de servidumbre, ¿verdad? Que las grandes corrientes imperialistas vinieron y impusieron. Entonces, la falta de esos conocimientos de acuerdo a esa base empírica de nuestra realidad nacional, creo yo que es lo que nos hace falta, pues. No cerrarnos en esas corrientes que si bien nos sirven como modelo, no se adecuan en sí a lo que es nuestro contexto, pues. Totalmente de acuerdo. Pero por ahí está el camino. ¿Qué es lo que liberó a esos países y los puso en una posición superior, llamémosle? Profe, según lo que tengo entendido también es que en otros países, al menos para poder vos ser un profesional en psicología o en salud mental, vos tenés que realizar una investigación que conduzca a una actualización. O sea, algo que realmente sirva, no como nuestra realidad que presentamos una investigación o el trabajo de tesina que hacemos y que se archiva y ya, sino que tendría que ser algo que realmente sirva para actualizarnos, o sea, para ir obteniendo nuevos conocimientos que vayan a servir en un futuro. Así mismo. Y ahí volvemos otra vez a esa herramienta. En cuanto a lo que dice la compañera, no me acuerdo también. Perdón, José. No, sí, viendo el análisis de Sofi nomás, es como el juego de tibio, ¿verdad? ¿Cuál es ahí la herramienta? Si a mí me mandan a hacer un trabajo científico y a mí me dicen, ¿sabe qué? No queremos que repitan, no quiero que sea una repetidora, que es lo que nosotros hacemos en los trabajos de tesina. Quiero que usted invente algo nuevo, que aporte, que genere un principio, una ley psicológica que se pueda aplicar luego, ¿verdad?
¿Qué herramienta es esa? Sí, ahora te escucho otra vez, José. Profe, ¿y no sería que haya una base de datos de esos trabajos, pero que no sea a nivel una nomás, sino que a nivel de diferentes universidades? Porque a lo mejor en otras universidades privadas se están haciendo aportes importantes que se podrían implementar realmente también en lo que es la psicología, profe, a través de, qué sé yo, diferentes organismos del Estado en los cuales se podrían tener esa base de datos. Ujú. Acá Rocío escribió una palabra que está cerca, 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 Rocío. Cada vez más calentito. Alguien abrió su micrófono recién. Sí, yo, Andrea Bernal. Sí, Andrea, subí un poquito tu volumen, no se te escucha. ¿Ahí se me escucha mejor? Un poquito más. ¿Ahí? Estás parece que en otro planeta, más lejos. Se te No, escucha. estoy conectada de mi celular, pero estoy hablando por la... Ahora sí te escuchamos, estás en este planeta. Bueno, a ver. Yo lo que creo más bien que lo que hace falta es, hay una partecita donde habla de las habilidades cognitivas y emocionales de justamente de los psicólogos, ¿verdad? En esa parte, porque uno puede conocer todas las escuelas, puede practicar, puede conocer de ciencia, puede conocer de todo, pero si justamente no desarrolla esa habilidad, ¿cómo va a poner en práctica? A ver. Entonces creo que de esa manera también se tiene que adaptar el poner herramientas para que se pueda desarrollar esa habilidad. ¿Quién da más? Todavía no estamos dando con la respuesta. Estamos cerca, Rocío ya puso ahí la investigación. Pero ¿cómo se llega a la investigación? ¿A través de qué herramienta que es universal, gente? Profe, El método científico, muy bien, María del Mar. Esa es la principal caja de competencias que tenemos que aprender. Porque esa caja es neutra. Esa caja no está casada. Es una de sus reglas justamente, ser objetiva, ser lo más autónoma, independiente, ser autocorrectiva, autocrítica, no ser un dogma, estar revisando constantemente sus resultados que no son absolutos, que son probabilísticos y que son de lenguaje universal. Porque lo que yo investigue acá, yo lo puedo investigar igualmente en Tanganica, en cualquier lugar del mundo, porque es un lenguaje universal. Bueno, esa es la principal herramienta que los países que se dicen del primer mundo han desarrollado. Y no solamente para la psicología, para todo lo que tenga que ver con el desarrollo de un país, la ciencia, que está movida por el método científico, es fundamental. Es fundamental. Para construir una casa se necesita ciencia y que no se nos caiga el techo encima de la cabeza. ¿Sí? Para hacer carreteras se necesita ciencia, no como estas que tenemos que con el siguiente raudal se fue. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ya ven cómo un país que carece de ciencia, que carece de basar sus decisiones, sus políticas públicas en ciencia, pues no va a desarrollarse. Va a seguir siendo, a eso se refiere el subdesarrollo. ¿Sí? Y eso rige para el arquitecto, para el ingeniero, para el astrónomo, el arqueólogo, el médico, el psicólogo. Y eso no tiene bandería. Eso no tiene nombre. Porque el método científico no le pertenece a nadie. ¿Sí?
es universal, es autónomo, es independiente y puede ser utilizado por cualquiera de nosotros siempre y cuando se forme en él. Es ahí el problema. Nuestra formación carece de esas herramientas. Lo que nosotros hacemos a nivel de formación son currículum repetidoras. No son generadoras de pensamiento científico. Ni siquiera muchas veces de pensamiento crítico, alternativo, ¿verdad? Entonces, pero luchar contra las políticas no es el principio de nada, José. El principio es empezar por educar con un enfoque científico. Sí, profe, y a eso es lo que yo quería consultarte, ¿verdad? ¿Qué propones? Porque vos podés hacer una investigación así, hijo de mil, en la cual agarraste y demostraste que la causa de la pobreza en Paraguay es esta, el nivel educativo que recibimos, ¿verdad? La falta de conocimiento. Pero si las clases de arriba no te dan las herramientas, o sea, no te dan la oportunidad de poder implementar eso, profe, tipo, la investigación quedaría ahí nomás otra vez. En eso tenés razón. Un país que no tiene un enfoque científico, que no basa sus decisiones con el predominio de las evidencias, obviamente, como vos decís, esa base que vos estabas reclamando hace un rato, ya es un producto resultante de la mayoría de los países que vienen educando, porque la base de todo, para empezar, esto es la educación. Y cuando yo me refiero a educación, es desde el kindergarten, que es donde los chicos tienen una curiosidad natural. El ser humano es curioso por naturaleza, pero ¿qué hacemos nosotros con nuestros sistemas educativos que son represores, como bien dijiste vos? Volvernos sumisos, volvernos no críticos, acomodados, ¿verdad? Estamos tranquilitos ahí en nuestro sitio, mientras que nadie nos moleste, y tampoco hagamos mucho esfuerzo, ahí la llevamos, ¿verdad? Entonces, la base para que un pueblo se desarrolle es la educación, y la educación tiene que basarse en herramientas que te permitan corregir las cosas que hacer, porque hay que decirlo, el método científico no es ni perfecto ni absoluto, es probabilístico. Y sobre esos resultados que te va aportando en cada campo de desarrollo, pues como dije, no es patrimonio de un ámbito del conocimiento, ¿sí? Se necesita ciencia para mejorar la seguridad de este país. Ayer a mí me afectó muchísimo la muerte de esa maestra en Concepción. Me sensibilizó muchísimo verle a esos pobres padres que invirtieron en la educación de esa chica y seguía formándose, que por falta de seguridad, ¿verdad? Y porque la seguridad en este país es una cadena de improvisaciones, de vuelta, no está basada en evidencia, no está basada en el uso de una metodología científica, ¿verdad? Tengan que suceder estas cosas. Entonces, los países desarrollados tienen calidad de vida, tienen bienestar psicológico, y de hecho todas estas mediciones que se hacen a nivel planeta, digamos, de qué países son más seguros o en donde te podés autorrealizar o donde podés ser más feliz, tienen que ver con indicadores de vida en donde muchas de las cosas que tienen y que han logrado como desarrollo están probadas. Y en la medida en que se va viendo que funciona, se sigue trabajando en ellas, y cuando no funciona, el mismo método científico nos va a alertar y nos va a decir, mira, esto ya no está funcionando acá, porque el método científico nos exige a estar midiendo constantemente todo lo que hacemos. Constantemente tenemos que estar en un proceso de evaluación continua, ¿sí? De todo lo que hacemos, de inicio, de desarrollo, de cierre de algo y de iniciación de una nueva medida si es que la voy a tomar. O sea, exige rigurosidad, exige trabajo serio, ético, que es otro aspecto que saca el artículo de la última llamada. Porque no es ético sentarse delante de una persona que viene vulnerable, ¿verdad?
a charlatanear. ¿Sí? Entonces, el mensaje de estos artículos es que nosotros tenemos que apuntar a un perfil, y lo dice Benito, y que conste que el perfil científico practicante no es un cable de última hora, como diría Mafalda. El perfil científico practicante existe desde la época de las grandes guerras mundiales, cuando se sentaron un grupo en el condado de Boulder y dijeron, ¿saben qué? Tenemos un montón de gente que vuelve enferma de las guerras, porque Estados Unidos, que vive generando la industria de la guerra, tenía un montón de gente enferma, y dijeron, ¿saben qué? Esta formación que nosotros estamos dándole a los profesionales que nos van a ayudar a rehabilitar a esta gente no está funcionando, no va a servir si no trabajamos de otra manera. Y ahí surgió el famoso perfil científico practicante, que está vigente, chicos. No tiene, podrán cambiar las palabras, por ahí el verso, lo podemos actualizar, pero en el fondo dice exactamente lo mismo. El profesional de cualquier ámbito del conocimiento primero tiene que ser un científico, para poder después practicar sobre eso. Entonces, la metáfora, el mensaje claro es, primero fórmese rigurosamente en ciencia, y después ejerza lo que vaya a hacer. No sé, si va a ser policía en seguridad, si va a ser el que construya la carretera, si va a dedicarse a la agricultura, ¿sí? Primero tenga una formación científica y después ejérzala para el ámbito en el que vaya a trabajar. Y ahí no hay gente, yo voy a trabajar, o sea, no, a ver, estas ideas que nosotros tenemos de área clínica, área laboral, área educacional, esas son sencillamente denominaciones con el objetivo de organizar la información, como diría José Carlos, tener una base de datos especializada. Pero si yo tengo una buena formación científica, y eso no acaba nunca, aclaro que hace un rato creo que, no recuerdo si Leana o Sofía hablaba de los requisitos para la certificación profesional. La certificación profesional es continua en formación. En otros países nadie va a recibir su licencia profesional si no tiene actualizaciones. Cada 5 años tiene que rendir un examen. ¿Sí? Y el título máximo es el título de doctorado. Y hoy en día ya existen los postdoctorales para poder ejercer la profesión. Si uno no tiene un doctorado, no va a poder ejercer la profesión de psicólogo en estos países desarrollados. Con la licenciatura no se ejerce. No hay ejercicio profesional como en nuestro país. Porque esa formación no es suficiente. ¿Sí? Entonces, el mensaje de estos dos artículos es, por un lado, una alerta para motivarlos, porque no se trata de llorar sobre nuestras deficiencias, sobre nuestra pobreza, sobre nuestras dos grandes guerras, porque cada vez que alegamos razones decimos, ay, Xinjiang a nosotros, que tuvimos los dos grandes guerras y que por eso no nos recuperamos, y seguimos llorando, pero no hacemos mayormente ninguna contribución. Ahora, con respecto a la inquietud de José Carlos, un país con un enfoque científico que basa sus políticas públicas en evidencia, va a gastar menos. O sea que esa investigación que vos hiciste va a estar tomada en cuenta. Porque si es inteligente, sabe que va a perder plata. No le conviene. ¿Sí? Pero claro. Profe, pero ahí quedamos otra vez a ser víctimas del capitalismo. Porque estamos viendo a un menor costo y realmente va a ser expansivo eso. Yo no lo tomaría como capitalismo a eso. Acá se necesitan recursos destinados a promover el conocimiento científico. Eso es real. O sea, vos que le llamemos ismo a esto, volvemos a las escuelas como en psicología, ¿verdad? El psicoanálisis es un ismo, el conductismo otro ismo, y en general con eso no se construye ciencia. Acuérdate que la ciencia ve lo común
ve las concordancias, ve las coincidencias. La ciencia no se hace con los ismos ni con las diferencias, ¿verdad? Ahora, se necesita capital, obviamente, para generar conocimiento. Nosotros no vamos a salir de su desarrollo si no se invierte adecuadamente. Y lo que estamos haciendo es que el dinero que se invierte sin ningún criterio científico. Y en la mayoría de los casos, si le sumamos a eso la falta de ética, por no llamarle delincuencial corrupción que tenemos en nuestros países, ¿verdad? Obviamente que el dinero se despilfarra y todo ese dinero que bien usado, ¿verdad?, basando las decisiones en evidencia científica, tendrían un mejor aprovechamiento. Porque el recapado de nuestras calles no tendría que hacerse cada 6 meses y me quedo corta con lo de 6 meses. Si ya entendimos que el clima de nuestro país tiene ciertas características, yo no puedo seguir utilizando el asfalto. Así, de 2 dedos de lógica, nomás es. En los países donde el clima no favorece cierto tipo de materiales, hay que ver qué material es más resistente al calor extremo que nosotros tenemos y a los grandes raudales que vamos a seguir teniendo porque tenemos un cambio climático. ¿Bien? Y eso está basado en evidencia. Pero acá, el recapado se hace cada semana porque cada raudal que viene se llevó todo lo que el que hizo el trabajo, ¿verdad? En esencia no tiene conocimiento científico y aparte es corrupto, ¿verdad? Ganó la licitación porque es amigo del jefe de la delegación, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Ahí ya hay otro contexto, ¿verdad? El contexto de la falta de moral, de la falta de ética, ¿verdad? Que también es un problema de educación. ¿Sí? Porque eso existe en todas partes del mundo, pero en general la gente está educada para poner cierto contralor en sus autoridades. Y si sus autoridades se pasan de listas y quieren ser corruptas, el pueblo les va a controlar y el pueblo va a reaccionar, ¿verdad? En líneas generales. Esto que hemos mencionado hace un rato, cómo salir de la servidumbre y de la esclavitud y de la dictadura que tuvimos tanto tiempo, implica una reestructuración educativa muy profunda que nosotros nunca tuvimos. ¿Sí? Y eso afecta no solo a la psicología. Esto es, como digo, generalizable a cualquier otra disciplina. ¿Sí? En líneas generales, la ciencia es la base del avance en cualquier área del conocimiento. Y como digo, acá el mensaje es que nosotros, si queremos estar a la altura, ¿verdad?, de países que están haciendo un trabajo en materia de dotar, como decía, de una formación para el presente y para el futuro de la psicología, no va a ser la malla curricular que tenemos actualmente y que está en un proceso de acreditación, porque si ustedes entran a ver esa malla, muy distante de la que tenemos no está. ¿Sí? No está. Profe, ahí, Joel, por ejemplo, hoy dijiste que la reducción es a 4 años. Yo les voy a decir algo. Ustedes vienen a la clase nocturna de 6 a 10 de la noche. Si sumas toda la carga horaria de la formación de un profesional de la psicología de este país y ves la carga horaria que tiene un estudiante de otro país que entra a las 7 de la mañana a estudiar psicología, me refiero, y sale a las 7 de la tarde porque es una carrera de tiempo completo durante 5 años, esa reducción de 4 años ya me parece que está lejos de producir un profesional en serio. Sí, te doy la palabra, Joel. Quería comentar nomás un poco acerca de lo de la ANEAES. Me pareció también muy interesante la discusión que se iba dando.
lo que se busca es eliminar nomás las especialidades y que la formación pase a ser general, o sea, básicamente un poco de todo, vamos a decirle, pero eso en realidad está más, por lo que tengo entendido, a cargo de la dirección, o sea, la directora de la carrera y algunos profes más, vamos a decirle, porque de nuestra parte, por ejemplo, yo traté también de involucrarme un poco más acerca de cómo para lo que se está dando este proceso básicamente, pero al menos de parte de los estudiantes poco y nada realmente está habiendo información. El año pasado creo que se hizo una reunión de delegados o una reunión abierta, pero máximo hasta ahí nomás. Y aparte de eso también que eh, cuando reclamamos el hecho de que no había tanto espacio para los estudiantes en este proceso de la acreditación, nos hicieron poner a hacer algunos trabajos en Word nomás, y tipo literal esa fue nuestra participación hasta el momento. Eso en cuanto nada más al proceso de la NEAS, porque a mí también me parece muy importante dejar bien en claro que lo que más o menos veo que está buscando la dirección a nivel carrera es ese listón, ese medallito nomás que diga acreditada por la NEAES, y tipo todos los cambios es como cuando vos limpias tu casa y tiras toda la basura bajo la alfombra. Nosotros mismos ahora lo estamos teniendo algunos problemas que ni siquiera lo están teniendo esa iniciativa de solucionarnos, y bueno, y muchas otras cuestiones. Con lo que iba diciendo Joseca nomás también yo quería aportar que creo que para que haya cambios en nuestra sociedad se tienen que dar tres factores. Uno, que existan gobernantes o políticos que obviamente tengan esa predisposición. Lo segundo es gente que presione, y lo tercero es gente que aporte desde la academia, o sea, desde la investigación, y creo que ahí es donde nosotros, o sea, tenemos esa posibilidad en primer lugar de poder estudiar una carrera universitaria. Tenemos que ver dónde aportar, y más luego desde nuestro ámbito que es la psicología, tipo sabiendo lo que nuestra formación, o sea, la formación de los psicólogos muchas veces no es científica, no existe un acceso en cuanto a eso. Entonces creo que hay mucho también por hacer desde acá. Es fundamental la participación de ustedes. Es más, yo te digo porque ya no es la primera vez que estamos en un proceso de acreditación. La mayoría de las universidades en donde yo ejercí y sigo ejerciendo, ¿verdad? Han pasado en algún momento por procesos de acreditación de otras carreras, y la de psicología en este momento, la verdad es que ninguna de las universidades que imparte la carrera de manera multitudinaria, como es la UNA, como es la UCA, como es UNINORTE, la UTIC, todavía no han logrado su proceso de acreditación, ¿verdad? Y lo que hemos recibido como propuesta de malla curricular, como digo, a mí no me dio absolutamente ninguna expectativa positiva, digamos, hacia lo que se pretende. Y ahí es donde es necesario mirar con un enfoque global, porque si un profesional hoy en día tiene las posibilidades de moverse, porque la movilidad existe hoy en día, nosotros con ese currículum, preparando con ese currículum, ustedes no van a poder cruzar el río Pilcomayo y sentirse cómodos ejerciendo la profesión del otro lado del río Pilcomayo. Ya no digamos irte a Estados Unidos o irte a Europa o irte a otro país si tuvieses la oportunidad, porque la formación sigue siendo extremadamente basada en un currículum que no está basado en evidencia, no es un perfil científico practicante. Fíjate que esto que vos decís de lo generalista, eso salió en el Mercosur, estamos hablando de 1994, 95, 96, 97, que se generaron los acuerdos de Mercosur, no solamente en lo económico, ¿verdad?, sino en el ámbito que tiene que ver con lo académico. En esa oportunidad, el Mercosur, los países que integraban el Mercosur a nivel académico, y concretamente de nuestra carrera, me consta porque yo participé de esas reuniones, lo que se pidió es que se sometiera el currículum
basado en las supuestas áreas de énfasis o de especialización, ¿verdad? Que era como un remedio de la medicina, ¿verdad? Porque nosotros tenemos muchísima influencia del modelo médico, del modelo de enfermedad, ni siquiera del modelo médico de salud, porque si tuviéramos más ese modelo de salud, estaríamos mejor posicionados que en el modelo de enfermedad. Entonces ahí se llamó a todas las universidades que participaron a volver después de esas reuniones y poner en práctica. Imagínense cuánto tiempo pasó. Estoy hablando del año 1995. Pónganle 2000. Las 3 universidades que participaron, porque me consta que se fue la Uninorte, a la Uninorte le dieron con un mazo en la cabeza, pero casi no tan doloroso, porque Uruguay era psicoanálisis de la A a la Z, gran parte de la Argentina era psicoanálisis de la A a la Z, entonces como que la Uninorte no estaba ahí tan desubicada, ¿verdad? Porque el currículum de la Uninorte es psicoanálisis en un 80%, ¿sí? Entonces volvió la Católica y éramos 3 universidades que bien podían haber hecho consensos, acuerdos y sacar en esa época ya un currículum consensuado. Y el punto focal de esa discusión estuvo en el uso de una metodología científica, de vuelta, currículum por competencias basado en el uso de la metodología científica, en el uso de la práctica constante desde los primeros años, no como este modelo que al finalizar la carrera, hoy con el turno de la siesta me decían, es que nos van a volver locos entre el 4º y 5º año, nos quieren meter así como que un embutido, ¿verdad?, de prácticas de una cantidad X y con eso creen que vamos a salir hábiles, ¿verdad?, en el manejo de las... Eso por ejemplo, no está basado en evidencia, porque las prácticas tienen que existir desde el primer año, tienen que haber prácticas científicas, tienen que haber prácticas de laboratorio. Hay que trabajar en laboratorio, hay que tener experiencias de laboratorio. Aunque ustedes crean que los animales no se parecen a nosotros, las experiencias de laboratorio animal, que es ciencia básica, se necesita. Entonces, ese currículum, por ejemplo, ya se analizó en la época que les estoy diciendo del Mercosur. Y volvimos y hicimos lo que quisimos, cada uno se fue a su toldería, ¿verdad?, con su cacique, y hizo lo que quiso, ¿verdad? A tal punto que en este momento un estudiante, no digamos luego que se pueda ir a Buenos Aires, porque ese era el sueño. No se puede ir de la Nacional a la Católica. No existe esa movilidad estudiantil porque no hay un currículum universal. No hay un currículum basado en competencias científicas fundamentalmente que le permita deslizarse como por un tubo a donde él quiera ir, que es el modelo europeo. Y el modelo europeo tardó mucho tiempo, no se crean ustedes que es fácil. Viven ellos. La vez pasada yo veía un pleitazo en relación a si volvían a meter la filosofía o la sacaban a la filosofía, y uno dice, mirándoles así como que están en una mejor posición, dice, ¿pero por qué se están peleando? Porque la filosofía tiene que estar dentro del currículum, no tiene que estar la filosofía. Bueno, pero voy a saber qué mambos tienen ahí, ¿verdad? Pero les cuento así como anecdótico que no es un trabajo sencillo, requiere de mucha constancia y de guardarte los egos, que es lo que me recuerda un poco lo de Rocío. Si yo estoy dogmatizada y soy una fundamentalista del psicoanálisis o del conductismo, obviamente que no me voy a poder sentar en una mesa de negociación. No me voy a poder sentar a ver los consensos que requiere la ciencia, porque la ciencia se construye sobre los consensos. Y esa habilidad nosotros no tenemos. Nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Y la única manera que estos países en materias como estos grandes problemas que le tocan al mundo resolver es que el método científico sigue siendo la gran herramienta para formarnos y para resolver los problemas presentes y futuros. Y que nuestra práctica tiene, por lo tanto, que estar basada en evidencia. Y no hay istas. Yo me puedo llamar como quiera,
Yo, por ejemplo, el título que recibí en el extranjero es científico terapeuta, ¿sí? En una orientación que para ustedes mejor conocida sería una orientación comportamental. ¿Por qué? Porque la terapia comportamental se casó con el método científico, porque así decidió hacerlo. Watson decidió casarse con el método científico. Y su propuesta venía con un casamiento con el método científico. Pero las otras corrientes decidieron que no era necesario casarse con el método científico. Entonces, por eso es que ustedes cuando esgrimen terapias basadas en evidencia, las asocian generalmente con las terapias comportamentales. Pero hay muchísimo por hacer, muchísimo trabajo, porque como digo, el método científico es una herramienta valiosa, útil, pero se tiene que saber aplicar, se tiene que saber trabajar, y como buen método que es autocorrectivo y uno tiene que ir corrigiendo. Y eso que plantea José Carlos es el anhelo de este país, ¿verdad? Que los psicólogos o los investigadores de este país sean escuchados y que cuando realizan un trabajo de investigación bueno, que tiene un aporte, ese aporte sea tomado como evidencia de respaldo para tomar decisiones, ¿sí? Profe, en cuanto a lo que usted está diciendo ahora nomás, ¿verdad? Me parece tan interesante que es cierto, ¿no? Nos recontracargan con prácticas en los últimos años de la carrera, ¿verdad? Donde yo me pongo a analizar así y digo, ¿será que están enfocando bien desde el punto de vista pedagógico? Porque ellos te ponen optativa, pero sería bueno que podamos sacar toda la información posible, que distribuyan mejor su media curricular, ¿verdad? Y ahí utilizar también el centro investigativo de la universidad. Yo, por ejemplo, tenía una profe en segundo año que ella nos contaba que ella estudió en el Brasil y que en el primer año ellos tenían prácticas, pero con doctores, y en los cuales otra vez ellos tenían que hacer todos los años mínimo 2 trabajos monográficos, ¿verdad? Donde ellos iban detallando todas sus investigaciones, ¿verdad? Y digo nomás, acá ya tenemos el formato AUGM en la universidad, que prácticamente nadie conoce, nadie sabe en qué consiste, y después uno se va, defiende, presenta su trabajo, pero no se le da el rigor o la importancia a las ciencias humanas, pero porque nosotros también en parte no nos manifestamos en ese aspecto y nos demostramos que también es importante hablar de esos temas. Y siempre cuando uno se presenta en ese tipo de eventos, a nivel te hablo, ¿verdad, profe? Le llevan a gente de economía, y la gente de las ciencias humanas se queda ahí. Y tipo te presentas y te dicen, siempre dan a la gente de otra ciencia. Bueno, y es una pena, ¿verdad? De que desde la universidad misma, habiendo entre todas nuestras sombras, también buenos docentes, porque hay que recalcar también lo bueno, ¿verdad? Hay buenos docentes que podrían hacer esa labor, ¿verdad? No se lleva a cabo, ¿verdad? Y eso es el primer año y hay que hacer, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Nosotros venimos con el esquemita de escuelita, de que buscamos en Wikipedia nomás la pregunta y encontramos así tal cual el docente, y al leer un material un poco más elevado en lo que es en la mentalidad en sí, ya nos cuesta sacar conclusiones, ¿verdad? Y la universidad debería enfocar, creo yo, de ese punto, ¿verdad? Para poder así ganar más prestigio, por sobre todo, ¿verdad? Porque me pongo nomás a pensar también, los compañeros que tenían discapacidad auditiva, por ejemplo, dentro de la universidad, ¿en qué quedó eso? ¿En dónde están ahora ellos? ¿Qué aporte dieron a la ciencia? La universidad sigue teniendo esos cursos. ¿Por qué no habilitaron más cursos? Bueno, son todas situaciones que requieren de intervención, requieren de respuesta, y yo insisto que ustedes son una parte fundamental de la solución. Fundamental. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces no nos queremos involucrar, queremos nomás terminar. Yo suelo
escuchar mucho a los estudiantes y me dicen, yo lo único que quiero, profesora, es terminar con mi tesis y irme a buscar un curso, un taller, una cosa que me enseñe lo que no me dio en la universidad. O sea que da por sentado de que eso que va a sacar de ahí no le fue útil y que ahí recién va a empezar a estudiar, ¿verdad? Y eso es muy triste, muy lamentable, ¿verdad? Pero no nos tenemos que quedar en lo lamentable y en la tristeza. Hay cosas que se pueden hacer, que desde luego y se requiere de hacer, pero ustedes tienen que involucrarse, ustedes tienen que organizarse y tienen que reclamar, y para eso tienen que estar preparados, porque todo lo que vayan a decir tiene que estar fundamentado, y ahí volvemos otra vez. ¿Por qué no se analizan los currículos europeos? Porque eso no apunta a que seamos esclavos del capitalismo, no. Veamos lo bueno que hicieron y lo que está mal, lo corregimos, ¿sí? Pero acá el tema es que, como digo, que si yo me voy a mover en un mundo globalizado, en este momento, con un título que yo saque de cualquiera de las universidades, no me facilita las cosas, porque la mayoría de las carreras no tienen un enfoque científico y donde la práctica no existe, donde no hubo experimentación, donde no hubo experienciación del hacer, del construir, del deshacer, ¿verdad? El armar y el armar de vuelta para obtener solución a un problema. Después te vas al extranjero y te das de topes contra la pared, ¿sí? Porque ellos están con una metodología que, como bien vos decís, está desde el primer día de clase, está desde el kindergarten. Ya no existen en esos países los currículums enciclopédicos donde ustedes tienen que tragarse biblioratos. No existe, se trabaja sobre proyectos. Y los proyectos están llevados por una metodología científica. Y el fondo de la cuestión es la temática emergente en ese momento. Y así se va construyendo el currículum. No con un programa enciclopédico donde te traen 300 libros como nos piden a nosotros o 300 artículos, sino aquellos materiales que están asociados con la problemática que en esa materia se va a solucionar. Y así se va avanzando. O sea, el conocimiento que se genera en esos trabajos de investigación es el conocimiento que forma la teoría, ¿sí? Entonces es muy diferente, la mecánica, la manera de pensar del estudiante es muy distinta de la que, como bien vos decís, a nosotros nos estuvieron formando. Bueno, chicos, yo les tengo que dejar, hay unos alumnos que me están reclamando desde I-20 más o menos que tenía que estar en mi clase. Bien, bueno, el debate me encanta, pero se necesita la lectura. Entonces, para la próxima clase necesito que cada grupo ya venga con la lectura correspondiente a su artículo. Y claro, estos dos artículos, como no los leyeron todavía, lo puedan hacer porque estos temas van a ser recurrentes, ¿sí? Lo que dice Benito en su artículo y lo que dice el otro autor en la última llamada se va a estar asociando con los otros contenidos. Entonces nos encontramos acá el próximo viernes y yo espero que ahí ya le hayan agarrado el punto a la dinámica que vamos a llevar, ¿ok? Genial, profe, muchas gracias. Dale. Buenas noches, profe, gracias. Bye, nos vemos.